Tenemos que recibir a nuestro siguiente invitado, hoy vía online, Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de esa cultura del ahorro y por qué debemos tener parte de nuestros ahorros en oro. Además, ahora que estamos viendo cómo va fortaleciéndose. Cuéntanos, Germán. Bueno, pues exactamente eso. Hoy pues queríamos hablar un poquito de lo que tú has dicho, de lo que es el ahorro, de la cultura del ahorro, de lo importante que es y cómo de alguna manera pues en los últimos años se ha perdido pues esta cultura del ahorro. Bueno, quería compartir unas diapositivas y plantear unos conceptos que, bueno, pues casi todo el mundo lo sabe, o todo el mundo, pero bueno, pues nos viene bien incluso que nos lo recuerde. Mira, se está viendo la primera diapositiva, ¿no? Sí, debe ser un concepto cultural explicado hasta en las escuelas. Bien, pues ni más ni menos. Mira que ha cambiado la tecnología y han cambiado un montón de cosas y la escuela, bueno, sigue siendo igual que hace siglos, vamos, todavía se estudia hasta por asignaturas. Entonces, pues en las escuelas también se debería estudiar hasta la cultura del ahorro, se debería estudiar fiscalidad, economía y cosas que necesitamos a lo largo de toda la vida. Hay un montón de libros que son muy interesantes. Por ejemplo, este esquema que hay aquí con estos 3 puntos, pues es de varios libros que, bueno, pues son de economía, pero están incluso hechos en forma de cuento. Pues, por ejemplo, me acuerdo de uno que se llama El Barbero Rico, El hombre más rico de Babilonia y demás, que, bueno, pues hablan de la cultura del ahorro. Y nos dicen que, más o menos, ellos ponen 3 puntos. Dicen que todos los meses debemos de ahorrar una cantidad. Ellos marcan pues en torno a un 10% de nuestros ingresos. Dicen que debemos invertir ese dinero de forma segura. O sea, no hacer locuras, no cosas que no controlemos, en fin. Y dicen también que tenemos que buscar un rendimiento anual en torno, pues por ejemplo, a un 10%, que funciona como interés compuesto. Claro, esto es muy antiguo. Si vamos a cuentos todavía más antiguos, La cigarra y la hormiga, en fin, siempre es lo mismo. Yo me acuerdo, pongo aquí esto porque me acuerdo de hace unos años que el concepto, cuando yo era pequeño, lo veía en mi casa, en fin, el concepto del ahorro era diferente. Me acuerdo que había bancos y había cajas de ahorro. La empresa trabajaba con los bancos, las familias y demás tenían su cuenta la caja de ahorros. Y la caja de ahorros era eso, un sitio para ahorrar, en esencia. Bueno, pues hoy casi eso pasó a mejor vida. Ahí pone, por ejemplo, que en España nos quedan 2 cajas de ahorro y antes había 50. Pero no es un tema español. Ahí pongo, por ejemplo, México, que tiene pues todavía, me parece que en torno a 150 cajas de ahorro. Vamos. Ahora vamos a hablar ya de las inversiones. Pues, ¿qué hay que hacer para invertir? ¿Qué hay que hacer para ahorrar? Pues lo primero, las personas deberíamos de escoger algo para ahorrar con lo que nos sintamos cómodos. Cada uno lo que más le guste. He puesto ahí, por ejemplo, pues un plan de pensiones. Que, como siempre digo, no hay inversiones buenas ni malas. A lo mejor hay inversiones que no son adecuadas a una persona y en un momento adecuado. Entonces, lo primero que habría que ver es qué es en lo que queremos ahorrar. También habría que mirar qué garantías nos ofrece eso. Y también habría que mirar lo que no nos cuenta, que es pues, la letra pequeña que pueda tener esa inversión. Y bueno, pues aquí, aparte, cuando invertimos, pues lo más importante, dentro de lo que cabe, casi es la rentabilidad que nos pueda ofrecer esa inversión. Por ejemplo, he puesto ahí una tabla muy pequeñita con 4 cosas muy cotidianas que todo el mundo conoce: los planes de ahorro, los planes de pensiones, los bonos del Estado, el IBEX, el Eurostock, en fin, y el oro. Entonces, he puesto una rentabilidad media a 15 años. Y bueno, pues hay una diferencia increíble de invertir en una cosa a invertir en otra. Por ejemplo, los planes de pensiones. Pues en los últimos 15 años, en España, los planes de pensiones que había y que hay, que tienen más de 15 años, pues han producido una rentabilidad media de 1,83. No es muy alta. Los bonos del Estado, por ejemplo, que también son muy conocidos, son adecuados, son seguros,
pues han producido una rentabilidad media de un 4%. Pues el IBEX, el Eurostoxx, el SP, bueno, pues el SP, por ejemplo, ha llegado al 10,70%. Y el oro de inversión, pues en estos últimos 15 años ha producido un 8%. Ahora, dentro de un momento, este dato no es correcto del todo porque ha ocurrido algo por lo que se ha modificado. Ahora lo explicamos. Pero bueno, aunque fuera un 8%. Y abajo pone, pues, qué pasa cuando invertimos 100.000 euros en 15 años en una cosa o en otra. Por ejemplo, si alguien hubiese hace 15 años metido 100.000 euros en un plan de pensiones a 1,83, pues hoy tendría 131.000 euros. Si alguien hubiera hecho lo mismo con 100.000 euros en oro, hoy tendría 320.000 euros. Claro, la diferencia es notable. Y bueno, para acabar, quería explicar pues la rentabilidad del oro real. Los planes de pensiones, los bonos del Estado y demás, seguro que ahí en vuestra casa tenéis un montón de personas que lo explican perfectamente. Y bueno, pues aquí en este esquema se ve perfectamente lo que ha ocurrido con el oro en los últimos años. Por ejemplo, aquí he cogido un periodo de 15 años y sale una rentabilidad media del 8%. Bueno, no es real porque aquí he pinchado estos 5 años, que fueron unos años, que lo hemos comentado ya una vez, que el oro estuvo intervenido, lo habían bloqueado, habían puesto la onza en torno a $1.200 para que no subiera ni bajase, habían fijado $1.200 porque habían hecho cuentas y era la cantidad perfecta para que las minas ganasen dinero, para que cubriese costes de transporte, refinado, distribución y demás, y no lo dejaban moverse ese precio. Bueno, alguien lo denunció, se juzgó, salió una sentencia y no recuerdo exactamente el día que salió la sentencia, fue en torno pues agosto, septiembre. Ese mismo día empezó a subir el oro. Entonces, si pasamos de este periodo y cogemos, por ejemplo, 20 años, pues se ve la pendiente de la subida normal del oro y sale pues en torno a un 12%, que esto sí que es una evolución normal del oro. Y si fuéramos a muchos más años, saldría, si fuéramos a 50 años, casi se doblaría el 12%. Entonces, bueno, pues eso, que invertir en oro es rentable, que puede hacerlo cualquier persona y que la rentabilidad pues, es más que ventajosa. O sea, no hay tantas cosas en el mercado que produzcan en 20 años un 12% sin prácticamente riesgos. Y es lo que quería exponer. Nos acabas de señalar además, ¿no?, esa ventaja que ofrece el oro, ese metal precioso, y de hecho cuando llevamos un tiempo donde se estaba discutiendo además si servía o no como activo refugio, ahora sobre todo y cuando se está mirando a ese posible escenario que se aproxima de recesión, parece que incluso vuelve a defenderse de cara a la inversión, donde los inversores vuelven a buscar el refugio precisamente en este oro, en este metal amarillo. Sí, pero vamos a ver, por supuesto, pero no solo el oro. O sea, ¿qué quería explicar hoy y en qué quería centrarme? Ya no solo en oro, quería centrarme en lo importante que es el ahorro. O sea, hemos de ser conscientes, como tú ahora mismo decías, puede haber una crisis y la habrá, siempre las hay. ¿Qué pasa en las crisis? Hombre, podemos perder hasta nuestro trabajo. Si no tenemos ahorro, menuda tragedia. Vamos al banco, intentamos pedir un crédito, se endurecen mucho las condiciones de los créditos. Yo me acuerdo que cuando la crisis del 2008, pues había bancos que, no daban créditos, solo daban créditos para temas muy, muy puntuales. Además, no solo no dan créditos, si lo dieran, que podrían no darlo, los intereses han subido muchísimo, y bueno, pues todos son dificultades, con lo cual pues es muy importante pues tener el conocimiento y la política y la cultura del ahorro. Si no ocurre una crisis, que puede no ocurrir, aunque ocurrirá, un día nos jubilaremos, casi todos, si llegamos a ese momento. Y también es importante pues plantearnos qué va a pasar en ese momento. A mí me parece que es tremendamente peligroso confiar algo tan importante como nuestra jubilación y nuestra pensión al gobierno de turno de ese momento. Entonces, pues hombre, es nuestra obligación, antes de llegar a ese momento,
habernos preocupado por el tema y tenerlo un poquito resuelto. Quede claro ese consejo, como el ahorro es clave no solo para las crisis, como señalabas, Germán, sino también para eso que va a llegar siempre, que parece que está más lejos, pero va llegando cada día más cerca, ese momento de la jubilación y somos responsables nosotros mismos de lo que hemos hecho, ¿no? En todo ese tiempo, además con esa gráfica inicial, ¿no?, de lo que era el pensamiento básico de dedicar ese ahorro mensual. Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos, como siempre ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.